Hola, buenas noches, bendiciones de Dios para cada uno. En estos días le he estado hablando del poder maravilloso de la oración. Al primer día hablé de una oración o de dos oraciones contestadas a mí directamente. En la mañana hablé sobre la oración de Josué, cómo Dios le contestó esa oración a Josué de que se detuviera el sol. Y ahora le voy a hablar sobre una oración especial, o sí, especial. Es escrita, le muestro el libro se llama Asombrosas Respuestas a la Oración y está escrita por Roger Morneau. Él fue quien vivió la experiencia que le voy a contar. Y créala, porque es una experiencia que parece increíble, pero así es nuestro Dios, increíble, y hace sus milagros cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. El señor Roger Morneau nos dice que él y su esposa fueron a visitar a su suegra, así que pasaron una tarde muy placentera, pero cuando él se fue a acostar, se sentía extremadamente cansado, más cansado de lo normal. Se acostó, durmió bien, él dice que se acostó más o menos a las 10, durmió bien hasta las 3 de la mañana. Cuando a las 3 de la mañana él se despierta, él está totalmente sudado y siente como que tiene dificultad para respirar, pero él piensa que porque la habitación es muy caliente y él abre un poquito las ventanas. Entró más aire, más fresco, se sintió mejor. Así es que, pero no se pudo dormir. Al rato vuelve y siente la dificultad para respirar. Pues entonces abre otro poco más la ventana. Pues ya cuando amaneció a las 7 de la mañana, él había abierto la ventana completa, las ventanas las había abierto y tenía dificultad para respirar. Se dio una ducha, o sea, se bañó, decimos aquí en Dominicana, y dice que se sintió extremadamente cansado, que no podía ni siquiera rasurarse y decidió y le dijo a su esposa que algo andaba mal. Así es que salieron para llevarlo al hospital. Él dice que le fue difícil caminar desde la habitación hasta el auto. Se sentía extremadamente agotado y los pies le pesaban muchísimo. Cuando llegó, lo llevaron a la emergencia, eso es en Canadá, en Toronto, Canadá. Él dice que de una vez le pusieron un monitor que le tomaba los latidos del corazón y ahí estaban tratando de estabilizarlo. Estaba con una enfermedad cardíaca, tenía insuficiencia cardíaca congestiva. La primera vez que leí esta historia no entendí la enfermedad, pero ya sí entiendo porque mi mamá tenía insuficiencia cardíaca congestiva. Esa es una insuficiencia del corazón que no solo afecta el corazón, sino que también afecta los pulmones y que los pulmones tienden a llenarse de líquido. Así estaba él en esas condiciones. Así es que él estaban tratando de estabilizarlo, dice, y de mantenerlo con vida. Pero él se dio cuenta que ahí en esa sala, pronto lo llevaron a la sala de cuidados intensivos y él se dio cuenta que todo estaba lleno. Cuidados intensivos estaba tan repleto que no encontraban cubículo donde colocarlo y lo pusieron en una cama al lado de la estación de enfermeras. Así es que él escuchaba a las enfermeras lo que decían y a los médicos que iban ahí. Y él vio y escuchó que estaban tan mal cada uno que él le puso a eso y dijo, estamos en la sala de la muerte. Y
Dice que había un señor a su derecha, extremadamente grave. A la izquierda había otro que estaban tratando de mantenerlo con vida. Y así estaba la situación. Mientras él estaba en esa condición, él dice que él recordó las veces que Dios en su misericordia había escuchado sus oraciones. Y él pensó que con tantas personas ahí enfermas, que él debía orar por ellas. Así que en ese momento, él elevó su mente a Dios. Le pidió a Dios que por su gran misericordia y por el sacrificio de Cristo en la cruz, le pidió primero que perdonara los pecados de las personas que estaban ahí, porque él dice que ocurre algo maravilloso cuando uno pide perdón por el pecado del otro, que él no sabe qué ocurre. Él sabe que Dios ha dado libre albedrío, que cada cual puede elegir, pero cuando nosotros oramos e intercedemos por otro, le estamos dando el derecho a Dios de que intervenga a favor de esa persona. Así que él oró y le pidió al Señor que por la sangre de Cristo que se había derramado en la cruz del Calvario, ayudara a que todas esas personas que estaban en cuidados intensivos se recuperaran. Tenía una fe grande el señor Morneau. Dice él que cuando una vez él se había adentrado al mundo de los espíritus y un espiritista había dicho que el diablo o los demonios se alegran cuando alguien fallece y que cuando hay guerras hacen fiestas por la gran cantidad de muertos. Así que él dice que él pensaba que ellos estarían preparando una gran fiesta con todos los que estaban ahí en cuidados intensivos. Él le pidió al Señor que le perdonara sus pecados, que perdonara los pecados de todos esos enfermos que estaban ahí y que por la sangre de Cristo Jesús le diera sanidad si era su voluntad. En ese momento arreció la situación. Dice él que en esos 15 minutos que siguieron, todo el mundo agravó. ¿Por qué? Porque el diablo lucha hasta el final. Satanás no deja un alma mientras respira. Él está luchando por ganar la victoria. Así es que agravaron y que un señor de apellido Smith, ese señor, el corazón hizo un paro. Se paró el corazón y estaban tratando de revivirlo, tratando de resucitarlo, y vino un médico con la cabeza para abajo a la estación de enfermería y dijo, el hombre murió. Así que inmediatamente Morneau eleva una oración a Dios y le dice, Señor, tú que eres el Dios de la vida, con el poder que resucitaste a Lázaro, vuélvele la vida al señor Smith, para que la gente sepa que hay un Dios y que hace maravillas. Estaban bregando aquí, allí, cuando él dijo amén, en el nombre de Jesús, amén. Mire, hay que ser cristiano para creer esto. Él dice que el señor Smith, que había hecho un paro y que ya lo habían declarado muerto, abrió los ojos y dijo, ¿y por qué hay tantas personas alrededor de mí? Tengo hambre, búsquenme algo de comer. Un médico se dirigió a la estación de enfermería y dijo, búsquenle comida. Yo nunca había visto esto en mi vida. Y en un rato, a los 10 minutos, dice él, todos habían mejorado. Todos. Y que una paz y una tranquilidad se disfrutaba en aquel lugar, que las enfermeras estaban muy tranquilas en el área de enfermería, después de que habían pasado un rato muy agitado, tanto que la encargada de enfermería
había tenido que llamar y pedir auxilio, que le enviaran otros médicos y más personal. Y se habían unido 3 médicos. Pero en ese momento, después, todo mundo se fue estabilizando. Dios escuchó esa oración de ese señor. Al otro día, al señor Smith lo llevaron a sala, pero como estaban en cuidados intensivos, la esposa de Morneau, que es de nombre Hilda, solo la dejaban pasar 10 minutos cada cierto tiempo, y ahí ella había conocido a la esposa del señor Smith, y ella le dijo: yo no sé qué cambio tan grande ni qué ha ocurrido en mi esposo, porque el señor Smith, él decía que estaba cansado, que ya él no quería seguir viviendo, que quería morir, dice ella, y después de esta recuperación dice que quiere vivir y tiene muchos planes para el futuro. Yo no sé qué ocurrió, pero la esposa de Morneau sí sabía, porque cuando ella entró a ver a Morneau, él le dijo lo que había ocurrido, que él había orado para que Dios le volviera la vida. Así es que todos estaban muy estabilizados, menos él. Él se sentía tremendamente agotado, se sentía muy mal de salud. El médico fue y él le hizo varias preguntas al cardiólogo, y el cardiólogo le dijo que los latidos de su corazón estaban muy irregulares, que así él no duraría mucho tiempo. Y hasta le dijeron que si querían que un sacerdote o un pastor lo visitara. Así que él dijo: bueno, esto es ya que me estoy muriendo. Además de cómo él se sentía, él le dijo: yo estoy muy cansado para recibir una visita, solamente la de mi esposa cuando le toque entrar. Así que no le buscaron a nadie. Él dice que en ese momento él recordó muchas cosas de su vida. Recordó cuando tenía 7 años y se cayó en un molino donde una rueda así iba, y una rueda grande. Él dice el tamaño, dice la polea y todo, y que no saben cómo la polea se zafó de la rueda y la rueda principal, y él no murió, que él iba a morir triturado así debajo de la rueda. Y solamente, o sea, la ropa sí se le rasgó toda, tenía un jacket, tenía un poloché, tenía una franela, todo se rasgó, la piel también se le rasgó, la mano así, perdió la piel de la mano. Creía que iban a tener que amputarle la mano, pero eso no pasó. Él recordó todo eso, que dijo: cuando yo tenía 7 años, Dios me liberó y Dios me libró de la muerte. Después recordó que cuando él tenía 12 años murió su mamá, y cuando su mamá murió, él entró en una rebeldía contra Dios y dijo que cómo si era un Dios tan bueno podía permitir que la persona como era un Dios tan bueno, podía permitir que hubiera tanto mal y que las personas murieran y sufrieran tanto. Así que se rebeló contra Dios, comenzó a leer otros libros de espiritista, comenzó a leer otras cosas, y dice que a los 21 años él se declaró ateo. No creía en Dios, no creía en nada, no creía en religión, no creía en nada. Después encontró a un compañero militar que ese estaba en el mundo de los espíritus. Así que pronto él también comenzó a leer esos libros y entró al mundo de las tinieblas. Mientras estaba en el mundo de las tinieblas, él trabajaba en una tienda judía, en una fábrica judía. Y en esa fábrica judía entró una persona que no trabajaba los sábados porque adoraba a Dios en sábado. Así que su jefe judío le dijo: investiga de qué iglesia es esa persona que no trabaja en sábado.
Así es que él se amistó para ver por qué era y comenzó a acercarse a él y comenzaron entonces a leer la Biblia. A los 2 días y él se comenzó a interesar en la Biblia. A los 2 días de él estar leyendo la Biblia, el sacerdote mayor de los demonios le dijo a los otros demonios que él estaba leyendo la Biblia y que él estaba haciendo lo que no debía de hacer, que por lo tanto ofrecía una recompensa de miles y miles de dólares para que al que le quitara la vida. Así es que uno de los espiritistas declaró que él iba a morir joven, porque los espíritus lo iban a matar. Pero él se adentró más en la Biblia, y tomó su decisión por Cristo y se bautizó como miembro de la iglesia adventista. Él recordó todo eso mientras estaba ahí grave en el hospital. Recordó que también Dios lo había bendecido con un buen matrimonio, que en ese año que se bautizó se casó con Hilda. Todo eso recordó. Y recordó que Dios lo había librado tantas veces, que podría librarlo otra vez más. Así es que le dijo al Señor: yo estoy muy cansado, vamos a hablar después, a las 3 de la mañana, cuando las enfermeras vengan a ponerme el medicamento. Dice que se quedó ahí. A las 3 fueron las enfermeras. Él se seguía sintiendo extremadamente mal. Él se seguía sintiendo que no tenía fuerzas, que le parecía que ya iba a morir. Él dice que durante años él había desarrollado una relación con Dios y se habría preparado para cuando le tocara morir. Pero él recordó unos textos bíblicos que los tengo aquí, que los voy a compartir con ustedes. Él dice que él, cuando ese espiritista le dijo que él iba a morir joven, él cuando pensaba en el futuro tenía miedo, pero entonces él aprendió estos textos de memoria. Él aprendió Apocalipsis 12:11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Eso lo aprendió de memoria y se aferraba ahí, saber que vencía por la sangre de Cristo. Y aprendió de memoria Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando él recordó esos versículos y los repitió, él se los sabía ya de memoria. Y él leía también mucho a Mateo 27, del 24 al 54, donde hablaba de la muerte y la crucifixión de Jesús. Él, cuando hacía eso, dice que él sentía paz. Así que en ese momento repitió sus versículos, él memorizó lo del sufrimiento de Cristo y en completa paz dice que dijo amén y se quedó en paz, todavía enfermo, pero con una paz que le decía: tranquilo, todo va a estar bien. Incluso a él estaba tan mal que el médico había pedido que le autorizaran, que le permitieran hacer un experimento con él, y le dieron, y él firmó los papeles y todo, y le dieron un choque eléctrico de 50 voltios para parar el corazón, y le pararon el corazón. Entonces le dieron un choque eléctrico de 200 voltios para que el corazón volviera a latir, pero era que porque el corazón estaba latiendo desordenadamente. Él durmió, dice, profundamente después que él dijo sus versículos y oró hasta las 6 que llegaron. Y cuando llegaron a las 6, lo despertaron para tomarle muestras de sangre. Y cuando vino el médico, vino sonriendo. Y él se quedó mirando y dijo: bueno, parece que las cosas han cambiado.
Y él le dijo, no sabemos, yo no encuentro cómo explicarlo, pero tu corazón ha cambiado tremendamente. Antes le habían dicho que además del problema que tenía, un virus le estaba afectando el corazón. Pues en ese resultado no apareció virus, no apareció nada. Y él dice que su corazón, le dijo el médico, tu corazón, la última vez que yo vine, estaba latiendo de 145 a 185 por segundos. Y ahora está estable en 80. Tu frecuencia cardíaca está perfecta. Si continúas así, hasta las 3 de la tarde, te vamos a llevar a sala, al área de cardiología. Y se mantuvo así y fue llevado a sala al área de cardiología. Ahí vio después al señor Smith, después se volvieron a encontrar y mantuvieron una relación estrecha, pero él agradeció a Dios. Ahí hay muchas historias de él, de oraciones contestadas, pero en ese momento, frente a la muerte, Dios tuvo misericordia y escuchó. Y yo había leído ya esa historia, y esa historia me hizo a mí tener otras experiencias con relación a la oración y vivir otras situaciones de oración en un momento de urgencia. Ya ahí en el canal yo tengo Doble Milagro, que es una experiencia que viví, y tengo otras, así que pueden buscarla en el canal, pueden registrarse, suscribirse, comentar. ¿Usted tiene alguna experiencia de alguna oración contestada? Coméntenosla por ahí y la hacemos saber y la transmitiremos por aquí. Usted se ha encontrado cara a cara con Dios, usted se ha encontrado personalmente así, una oración que Dios le haya contestado. Dios me ha contestado muchas, me ha contestado de diferentes maneras, no siempre de la misma forma, a veces a través de un texto bíblico, a veces a través de un mensaje, a veces a través de otra persona y otras veces me ha hablado a la conciencia. Dios oye y Dios contesta. Experiméntalo, haz la prueba de encontrarte con Dios, de ir, de contarle tus cosas, de esperar la respuesta en Él. Él es real, existe, habla y oye y te contestará. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.